Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de cómo manejar el estrés. ¿Sabías que las estadísticas, los estudios muestran que 8 de 10 personas están estresadas diariamente? Y el problema es que al pasar los años, la tensión que produce el estrés puede contribuir a problemas graves de salud. Te voy a hacer mención de alguno de ellos: problemas del corazón, alta presión, diabetes y trastornos mentales y emocionales. Dios de mi vida, cuando nos damos cuenta lo serio que es el estrés, necesitamos pausar y tomar cartas en el asunto. También es importante saber cuáles serían los síntomas, porque muchas veces podemos estar padeciendo de algo, pero quizás pensar que es algo más. Permíteme hablarte de los síntomas de una persona que está estresada. Puedes tener gripe continua, ¿puedes creer eso? Dolores de cabeza, trastornos de sueño, tensión muscular, problemas de la piel y aún problemas digestivos. Pero, ¿qué es el estrés? Porque oyes continuamente gente diciendo: Dios de mi vida, es que me siento tan estresada. ¿Qué es el estrés? Según el diccionario, el estrés es una presión o tensión física o emocional. El asunto está en que nosotros todos nos vamos a sentir estresados en un momento u otro. Lo importante es que cuando estamos hablando del estrés, generalmente nos estamos refiriendo a la excesiva presión o tensión mental. Esa es la que hace daño. Esa es la que tú y yo tenemos obligatoriamente que tomar un momento para entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder manejar correctamente el estrés. Antes de poder manejarlo, es importante pensar qué nos ocasiona el estrés. Todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes personalidades. Todos tenemos diferentes caracteres. Nosotros todos, cada uno de nosotros somos únicos, porque nadie es como tú ni nadie es como yo. Entonces la pregunta es: ¿qué me causa el estrés? Y bien interesante mirar lo que los estudios han mostrado. ¿Sabes que el estrés puede ser causado por pensamientos negativos de duda, de odio, de rencor, de frustración? Ya sea por situaciones sociales, económicas o emocionales. Es importante que tú y yo, todos los días, cuando nos levantemos, si es posible a la mitad del día, y más importante, antes de acostarnos, pensar por un momento cómo estoy pensando. Porque si nosotros pensamos negativamente y le permitimos a ciertas emociones como el odio, el rencor, la frustración hacer nido en nuestro corazón, todo esto nos va a llevar a un estrés innecesario y peor, excesivo. Pero sabes que también el estrés es ocasionado por situaciones inesperadas o dolorosas, como la muerte o separación de una persona que amamos. Por ejemplo, perder el trabajo puede provocar un desequilibrio
emocional y físico. Pero incluso anhelar en forma incorrecta la autosuperación también nos puede llevar a estar viviendo bajo el estrés. ¿Por qué? Porque luchamos, competimos, caemos tanto en el materialismo y en la ambición que sin querer no tomamos un momento para descansar la mente y simplemente relajarnos. Las tensiones más frecuentes surgen a nivel económico, a nivel de trabajo. Tú y yo sabemos lo importante que es el dinero. Todo cuesta dinero y muchas veces queremos más de lo que podemos. Entonces, todas estas situaciones nos pueden causar una tensión que nos lleva al estrés. Otras áreas o otras causas del estrés pueden ser la escuela, las relaciones, las presiones sociales, los retos aún dentro de cualquier ministerio. Simplemente formas de pensar donde por situaciones que yo no entiendo me siento insegura o tengo miedo. Inclusive hay gente que experimenta estrés por su sexualidad, expectaciones de su pareja que sienten que no van a poder cumplir, sentimientos de culpa o insatisfacción porque no tienen un sostén espiritual. Incluso hay gente que se estresa por ruidos que no saben manejar. Entonces, la pregunta del millón, tararán, tarán, la pregunta del millón sería, ¿qué te causa a ti estrés? ¿Qué te lo causa? Porque todo el mundo, te dije ya, somos diferentes, manejamos la vida diferente, tenemos diferentes caracteres, diferentes personalidades y todos manejamos el estrés diferente, pero lo importante es qué te ocasiona a ti el estrés. ¿Por qué? Porque una vez tú puedas definir lo que te causa el estrés, entonces yo te recomiendo que consideremos todos lo que ciertos psicólogos han estado recomendando. Es importante entender que los psicólogos son aquellas personas profesionales que están siempre estudiando el comportamiento de los humanos. ¿Por qué somos así? ¿Qué nos provoca ser de cierta forma? ¿Y qué podría ayudarnos a manejar el comportamiento que tenemos? Entonces voy a comenzar como siempre con lo que los psicólogos recomiendan. Número 1, reconozca las cosas que no puedes cambiar. Dios de mi vida, ¿por qué es que nosotros muchas veces nos cargamos con situaciones que no podemos cambiar? Y ahí estamos dándole, preocupados, ansiosos, con temor, preguntándonos todo el día qué hacer, cuando en realidad no puedes cambiar lo que está sucediendo. Entonces, aceptar que hay cosas que no podemos cambiar nos va a permitir no alterarnos. Voy simplemente a reconocer que hay algo que podría causarme estrés, pero voy a decir, yo nada puedo hacer porque no me toca a mí cambiar. Número 2, evita las situaciones estresantes. No sé de usted, pero yo me ponía a pensar en mí misma y yo siempre digo, ok, ¿qué me ocasiona el estrés? ¿Por qué? Porque yo voy a evitar esas situaciones. Por ejemplo, hay gente que siempre que visitan a alguien
terminan en un argumento, terminan en un desacuerdo, salen de ahí enfermos, como dice el boricua, jalándose los pelos. Bueno, pues tienes que aprender a evitar esas situaciones que te ocasionan el estrés. Haga ejercicio. Es bien interesante mirar cómo Dios, nuestro Creador, nos hizo con ciertas habilidades y capacidades. Por ejemplo, cuando tú y yo caminamos o corremos bicicleta o vamos a nadar o hacemos cualquier tipo de ejercicios, hay un químico en el cerebro que se libera y nos hace sentir mejor. Entonces hay que decir, ¿cómo es que yo voy a hacer para permitirle a mi cerebro liberar ciertas químicas que me van a hacer sentir mejor? Lo otro que es importante que dicen los psicólogos para manejar el estrés es que cambies tu forma de ver las cosas. Es increíble y el mejor ejemplo está, hay gente que dice, oh Dios mío, me queda medio vaso de agua y empezamos a preocuparnos porque solo nos queda medio vaso de agua. Como que hay gente que dice, qué bueno que tengo medio vaso de agua. Entonces necesitamos empezar a pensar en forma positiva y cambiar la forma en que miramos las situaciones. Muchas situaciones que lucen adversas, su final va a ser de gloria. Usted puede recordar a un pueblo de Israel que estuvo 40 años caminando por el desierto, pero luego llegan a la tierra prometida. Entonces hay quien diga, no hay tierra prometida sin desierto. Entonces intencionalmente yo tengo que hacer que yo mire las cosas en forma positiva. No puedo seguir viendo las cosas en una manera que me enferma, que me hace daño, que me preocupa, que me causa temor. Lo otro es, haga algo que usted disfrute. Es interesante porque cuando yo hablo con las mujeres somos esa creación admirable que hizo Dios. Nosotras queremos cuidar al esposo, queremos cuidar a los hijos, queremos tener la casa limpia, queremos cocinar rico, queremos la ropa en su lugar. Nosotras estamos siempre pensando en los demás y eso hace que estadísticamente la mujer sea la que más se estresa y últimamente la más que se enferma, porque muchas veces estamos súper ocupadas y no hacemos algo que disfrutamos. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a ver una película? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste, subiste los pies en el sofá y disfrutaste un té? Entonces, cuando estamos hablando de cómo manejar el estrés, los psicólogos dicen, haz algo que tú disfrutes, leer un libro, escuchar música, orar, hablar con Dios, lo que te funcione. Entonces dicen los psicólogos, conéctate con seres queridos. Conéctate con un familiar o con un amigo con quien tú puedas hablar y compartir cualquier preocupación que tienes, que sientes que te puede estresar. Y demás está, es decir, que necesitamos dormir
de 7 a 9 horas. Es increíble porque los estudios más recientes están mostrando que nosotros no dormimos lo suficiente porque estamos muy envueltos en redes sociales, en la televisión y haciendo tantas cosas que están a la mano, que tenemos en el cuarto, que nos dan la 1, las 2, las 3 de la mañana y tenemos que madrugar el próximo día, pero ahí vamos. Entonces, si no dormimos lo suficiente, no vamos a poder pensar con claridad y el estrés como que es más fácil sentirlo, o peor, no vamos a tener la energía que necesitamos para solucionar cualquier situación que se nos enfrente. Los psicólogos también dicen: asegúrate de tener una dieta saludable. Pero algo muy interesante, y con esto termino la parte de los psicólogos dicen: aprende a decir que no. ¿Qué pasa? A nosotros nos cuesta trabajo establecer límites. Y como no establecemos límites, a veces tenemos la agenda supercargada, una agenda que no nos da tiempo para sentarnos, reflexionar y pasar un tiempo con nosotras mismas. Ahora bien, lo que te acabé de decir lo dicen los psicólogos. Y lo que los psicólogos aconsejan es muy positivo. Yo lo creo, yo lo recomiendo, porque como te dije anteriormente, los psicólogos estudian el comportamiento de los humanos. Pero voy a terminar hoy hablando de lo que dice Dios, porque Dios no solamente examina tu comportamiento, sino que el Señor es tu creador y Él nos entiende más que los psicólogos. Es curioso porque la Biblia no habla del estrés. Tú no vas a encontrar una Biblia donde mencione la palabra estrés. Sin embargo, cuando estudias la palabra, te vas a dar de cuenta que sí habla de ansiedad, preocupación y problemas. Todos relacionados cuando hablamos en cuanto al estrés. Pero qué hermoso, porque la Biblia nos da soluciones. Yo quiero hablarte de 2 cosas que tú y yo necesitamos hacer para manejar el estrés de acuerdo al plan de Dios. Dice Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestros cuerpos, ¿qué habéis de vestir? Y él hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Número 1, lo que no debemos de hacer es vivir afanados. Y cuando tú estudias la palabra afanado, significa que no te des al trabajo, que no te dediques con tanto empeño a una tarea. Por supuesto que como hombres y mujeres responsables tenemos áreas que necesitamos manejar todos los días, pero no te obsesiones, no te afanes, sino que debes de tranquilito hacer lo que tienes que hacer sin sentir ese afán, ese agotamiento, ese sin parar, ese día donde te sientes que Dios de mi vida te va a dar algo porque no pudiste tomar un receso para ti. Y número 2, Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Estas palabras las dijo Jesús mismo. Número 2, para manejar el estrés, de acuerdo a lo que dice Dios, no se turbe vuestro corazón. Dice el diccionario
diccionario que la palabra turbarse significa no te confundas. No llegues a un estado sin saber qué hacer o qué decir. ¡Wow! ¡Qué manera de manejar el estrés! Ahora se trata de que no voy a permitir que la situación me turbe, no voy a permitir que la situación maneje mi agenda, no voy a permitir que la situación me deje sin saber qué hacer. ¡Wow! Pero entonces hay dos cosas que sí necesitamos hacer. Estamos hablando de cómo manejar el estrés, esa presión, esa tensión que nos puede llevar a enfermedades físicas y emocionales. Pero hay dos cosas que la palabra dice que sí debemos hacer y se relacionan en una forma preciosa al estrés. Proverbios 3, 5 y 6 dicen: fíate del Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ya te dije dos cosas que no debes de hacer, que es afanarte y turbarte. Pero dos cosas que debes de hacer, y la número uno es fíate. Fíate del Señor. Y cuando tú buscas la definición de fíate, significa esperar con firmeza. ¿Qué es lo que nos pone estresados? Situaciones donde necesitamos solución, situaciones donde muchas veces no sabemos qué hacer, situaciones donde muchas veces si intento yo solucionarlas, la situación se va a empeorar y me va a llevar a un estado más grave de estrés. Pero Proverbios te dice: espera con firmeza. Pero también dice reconoce. Y la palabra reconocer significa identificar. Lo que Proverbios está diciendo es: si tú y yo queremos manejar el estrés, debemos de saber esperar con firmeza. Y por la razón que vamos a poder saber y poder esperar con firmeza es porque vamos a identificar a Dios. Dios es nuestro todo. Dios es el poderoso. Dios es el que hace lo sobrenatural. Él es lo que Él hace. Él es el que hace lo imposible. Entonces Proverbios te está diciendo: hey, para manejar el estrés, simplemente identifica a Dios y fíate, espera firme en lo que Él va a hacer. Y número 2 está en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios de mi vida, qué texto hermoso. ¿Cómo voy a manejar el estrés de acuerdo a Dios? Lo que está diciendo aquí Filipenses es que hables con Dios. Luego que hables con Dios, también puedes rogarle a Dios. Puedes suplicarle a Dios, puedes clamar a Dios. Pero una vez que tú hables con Dios y le supliques a Dios acerca de cualquier cosa, dice que ahora le des gracia. Ahora vas a ejercitar tu fe. Yo hablé con Dios, yo le pedí a Dios
y ahora voy a descansar y voy a dar gracias porque sé que ya Él me escuchó y que Él hará lo mejor. Entonces, una vez tú hables con Dios, le pidas a Dios, le des gracias a Dios y deposites la situación en las manos del Señor, entonces hay una promesa que dice que ahora la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y va a guardar tus pensamientos, va a guardar tus corazón. O sea que ahora Dios se va a encargar de tus emociones y de tus sentimientos. Ahora hay algo sobrenatural que va a pasar. En lugar del estrés, vas a poder estar en paz. Es un estado donde no hay guerra. La definición de paz es un estado donde ya tú ni yo sentimos guerra, sino que vamos a sentir tranquilidad. Vamos a sentir esa calma. Qué rico vivir en calma. Y dice que esta paz quizás muchos no la van a entender, quizás te van a mirar y van a decir cómo es posible que esta persona pasando la situación tan difícil que esté pasando esté tan en calma. Pero tú lo sabes. Tú te entiendes, es porque tú decidiste manejar el estrés, no solamente como los psicólogos advierten o sugieren, pero has tomado la mejor receta, que es lo que dice Dios. Entonces es importante que entendamos algo. El estrés es parte natural de nuestra vida. Sin embargo, la forma como tú y yo lidiamos con el estrés, nosotros decidimos cómo hacerlo. Más importante, entender que si tú y yo decidimos o intentamos manejar el estrés con nuestra propia fuerza, no vamos a encontrar un alivio duradero. Vamos a estar con un carácter, vamos a estar con las emociones diferentes todos los días, porque honestamente, humanamente, no podemos tratar con el estrés. La única forma en que podemos manejar el estrés es de manera consistente y exitosa en Cristo. Tú y yo necesitamos pausar, necesitamos tomar un momento para reconocer que no importa cuál sea la situación, sea una situación de salud, sea una situación de muerte, sea una situación de empleo, sea una situación de problemas relacionales, sea una situación de lo que sea, de trabajo, de finanzas, tenemos que entender que todo eso puede llevarnos a estrés, a menos que no decidamos intencionalmente llevarlo a Cristo. Entonces, para terminar, la solución definitiva para el estrés es rendir nuestras preocupaciones a Dios. Así es que en esta noche te recuerdo que Dios está por ti, que Dios está en ti, que Dios está sobre ti y que Él está atento a tu clamor. Toma un momento esta tarde para presentarte delante de Dios, entregar toda preocupación que te puede llevar al estrés y por favor,
hoy decide ser feliz. Esta es tu amiga y pastora Lilian Lavoy. Te invito a que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas visitando mi canal, Pastora Lilian Lavoy, mirándome un video corto. Déjame un comentario, déjame un like, suscríbete y no olvides a darle a la campanita para que YouTube te recuerde siempre que subo contenido. Bendiciones y que la paz de Dios reine en tu corazón. Bendiciones.